A ver, esa quinta propiedad, como todas las propiedades, son demostrables a partir de su definición. Voy a demostrar que la derivada de la suma de dos funciones equivale a la suma de las derivadas de cada función a través de los límites. Recuerden que la definición de la derivada se da como límite. Voy a colocar aquí cuando h tiende a 0 de f de x más h. Aquí sería también la otra función, g de x más h menos la suma de las dos funciones. Es decir, se tendría esto así, porque de acuerdo a la definición se incrementa en h la función si fuera sola, menos la función, porque como son dos, se suman las dos funciones incrementadas y menos f de x más g de x. Es decir, menos todo esto sobre h. Ahora, voy a hacer lo siguiente, voy a separar, voy a quitar el corchete y voy a separar estos dos, voy a multiplicar este signo por este y voy a separarlos. Entonces queda límite cuando h tiende a 0 de f de x más h más g de x más h menos f de x menos por nada menos g de x, todo sobre h. Ahora, voy a separar esto acá de la siguiente manera. Voy a tomar este y aplico el teorema de los homogéneos. Entonces digo, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Tomé este y luego tomo este más g de x más h menos este de acá, g de x, sobre h. Ahora, aplicando el teorema de los homogéneos, yo puedo separar lo siguiente. Digo, límite cuando h tiende a 0 de esta parte, miren, esta partecita de acá, de f de x más h menos f de x sobre h más g de x más h menos g de x todo sobre h. Mire que ahí he aplicado el teorema de los homogéneos. Es decir, yo puedo separar esta parte. Ahora sí, aplicando las propiedades de los límites, en donde me dice que si yo tengo la suma de dos funciones, entonces al aplicarle el límite puedo separar los límites también. Es decir, que el límite de la suma de dos funciones equivale a la suma de los límites de las funciones. Entonces yo puedo hacer esto. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h más límite. Estoy aplicando propiedades de los límites acá. Cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h.
Obsérvese que esta parte de acá es la derivada con respecto a x de f de x. Y esta parte de acá es la derivada con respecto a x de g de x. Por lo tanto, se demuestra que la derivada con respecto a x de f de f más g de x equivale a la suma de las derivadas de cada función f de x más g de x más la derivada con respecto a x de g de x. Y ahí tendríamos entonces, ¿por qué? Porque aquí está este más b. O sea, que teniendo en cuenta esto, hemos demostrado que la derivada de la suma de funciones equivale a la suma de las derivadas de cada función. Bueno, vamos entonces a hacer unos ejemplos sobre derivadas de suma de función. Si yo tengo f de x igual a 2/3 de x a la 3 y g de x igual a 1/5 de x a las 5. Miremos entonces, me piden hallar la derivada de f de x más g de x, que se escribe de esta manera. O sea, la derivada de la suma de la otra función. Simplemente derivo cada función, es decir, derivo esta más la derivada de esta. Voy a hacer entonces aquí la indicación, derivo 2/3 de x a la 3 más la derivada de 1/5 de x a la 5. Entonces, el resultado de esta derivada es 2/3. Recuerden que la derivada de una constante por una variable equivale a la constante por la derivada de la variable, que es 3x a la 2. Acá hago lo mismo. La derivada de una constante por una variable equivale a la constante por la derivada de la variable, que sería 5x a la 4. Recuerden que para derivar siempre se le disminuye en 1 al exponente de la variable que se está derivando. Por lo tanto, simplificando este con este, me queda como resultado 2x a la 2, porque 2, este 3 se fue. Acá se simplifica este con este, queda entonces más x a la 4, lo que significa que la derivada de f más g de x es igual a esto, que sería entonces la respuesta. Vamos a ver entonces la sexta propiedad de las derivadas. La sexta propiedad de las derivadas se refiere a la derivada de la diferencia de dos funciones. O sea, que si yo tengo dos funciones, entonces la derivada de la resta, o sea, la diferencia de esas funciones, equivale a la diferencia de la derivada de cada función, o sea, a la diferencia
diferencia de la derivada de cada función. Miren que es muy similar a la de la suma. Es prácticamente lo mismo, porque simplemente lo que varía aquí es el signo menos. O sea que en las condiciones se puede demostrar de la misma forma que la suma. Si yo aplico la definición de la derivada, para este caso, yo puedo decir que eso equivale a f de x más h menos g de x más h menos la derivada, la función f de x menos g de x. Ahora, teniendo en cuenta esto, todo sobre h, porque la definición de la derivada sería s, a través de los límites. Entonces, aquí yo puedo hacer también las mismas separaciones que hice con la suma. Límite cuando h tiende a 0, voy a tomar f de x, voy a quitar ese corchete, menos g de h más menos f de x, menos por menos da más de x. Y acá tendríamos sobre h. Ahora voy a separarlas. ¿Cómo las separo? Simplemente hago lo siguiente. Límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Voy a tomar este y este. F de x más h menos f de x. Y lo voy a separar de una vez aplicando el teorema de los homogéneos sobre h. Y entonces coloco aquí menos, ojo, al colocar aquí menos, entonces aquí me quedaría g de x más h. Voy a colocar esto así, para la separación. Menos por más da menos, aquí. Y aquí coloco x más h, y acá menos, para que esto me dé más, entonces debo de colocar aquí menos g de x, porque estoy agrupando esto con un signo de agrupación precedido por el signo menos, entonces cambia el signo de los términos. Ahí agrupé esos dos de esa manera sobre h. Ahora, como pueden ver, esto sería prácticamente el límite de esto cuando h tiende a 0. Entonces, aplicando propiedad de los límites, me queda que el límite cuando h tiende a 0 de esto, mire, de esta parte acá, f de x más h menos f de x sobre h menos límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. En las condiciones, entonces yo puedo decir, esta parte de acá, miren, esta partecita de acá es la derivada con respecto a x de f de x. Y esta parte de acá es la derivada con respecto a x de g de x. Ahí he comprobado entonces que la derivada
de la resta de dos funciones o de la diferencia de dos funciones equivale a la diferencia de las derivadas de cada función, que era lo que quería demostrar, o sea, llegar a este resultado que tengo acá. Voy a hacer un ejemplo aplicando la propiedad de la derivada de la diferencia de dos funciones. Si yo tengo una función f de x igual a 3/5 de x a la 4 y g de x igual a 2/3 de x a la 2. Entonces me dice, halle la derivada de la diferencia entre las dos funciones. Entonces yo digo que eso equivale a la derivada con respecto a x de la primera función, que en este caso sería 3/5 de x a la 4. Miren, yo todavía no he derivado, simplemente estoy indicando la derivada de eso, menos la derivada con respecto a x de la función g de x, que equivale a 2/3 de x al cuadrado. Y entonces, resolviendo esta derivada, ahora sí voy a aplicar la derivada, quedaría la derivada de una constante por una variable equivale a la constante por la derivada de la variable, que es 4x a la 3. Recuerden que baja 1 el exponente y disminuye 1 el exponente en 1. Menos la derivada de esto daría la constante, que es 2/3, por la derivada de esta función, que es 2x, porque 2 menos 1 da 1 y no se coloca el 1. Ahora, ya resolviendo las operaciones, quedaría 12/5, porque yo multiplico 3 por 4, 12, dejo de denominador el mismo, de x a la 3. Y aquí menos 2 por 2, 4/3 de x. Este sería entonces la derivada con respecto a x de f menos g de x que se pide. Miren que es similar al proceso que se realiza con la derivada de la suma de funciones. Gracias por ver este video. Darle like si te gustó. Suscríbete a mi canal y recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas mis clases.